Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Para Shashimini, volvimos después de eh, una mini interrupción en el ciclo de la lectura, no porque no se estudiara, no porque no se siguiera leyendo, sino porque por Pesaj y panes y levadura, la porción es especial, las lecturas son especiales. Pero seguimos, vamos a la tercera parashá del Levítico, del libro de Levítico, parashá Shemini, que traducido es octavo. Siempre bromeo sobre esto, que gente tan brillante para poner títulos a las porciones, ¿no? Octavo. Pero eso tiene un sentido más allá de lo que aquí occidentalmente nos gusta, que suene bien, que suene interesante, sugestivo y este tipo de cosas. Cuestión que la porción es la parashá Shemini, octavo, va de Levítico 9:1 al 11:47. Quiero que leamos el primer versículo, un versículo, donde toma el nombre de la porción. Luego tendremos otras lecturas, pero a partir de ahí está el tema que quiero compartir hoy con ustedes. Dice Levítico 9, versículo 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Parece que no dice mucho esto, ¿no? Empecemos a hacerle cuestionamientos y requerimientos y preguntas y todo eso al texto, para que surja de ahí la luz que nos va a bendecir hoy. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Y por qué en el día octavo? Lo que es más importante aún. ¿Por qué la Torá nos avisa de este detalle numérico o de este detalle del calendario? Fue al día octavo. Bueno, por todo lo que esto significa. El día octavo, ¿qué es? El que viene después del séptimo, ¿verdad? Sí, pero eso tiene un sentido muy profundo. El octavo es el que viene después del séptimo, porque el séptimo es el sentido de lo completo. 7 días de la semana. Y por lo tanto, el completo de la acción, el completo de lo que se hace. El 7 es el, el número que nos habla de una obra completa, de una obra terminada. En términos espirituales, el lenguaje de los místicos en la Kabbalah, por ejemplo, se habla de las 7 sefirot del árbol de la vida, 7 sefirot emocionales. Cuando una persona tiene trabajadas estas sefirot, significa que ya se trabajó a nivel espiritual, trabajó sus emociones y es una persona trabajada, completa. Y la semana tiene 7 días, la semana completa. Por lo tanto, el octavo es el nuevo comienzo, el inicio de lo nuevo, el inicio de un nuevo proceso de 7. Por ejemplo, cuando se habla en términos bíblicos del mundo por venir, los sabios hacen alusión al octavo milenio, o al nuevo comienzo, al mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, porque primero son 6.000 años de historia natural, un día milenial, un día de 1.000 años, que viene siendo la culminación, la perfección, ¿no? 1.000 años, el último día, como el Shabbat de la semana, el sábado de perfección de la historia de la humanidad, 7 años de perfección humana, y luego un nuevo comienzo, un inicio, llámalo paradisiaco, llámalo celestial, divino, cielos nuevos y tierra nueva, pero es el inicio de una nueva era, etapa, dimensión. Ahí cada uno se entenderá con las palabras que más le agraden. Pero lo cierto es que el 8 es el nuevo comienzo, el inicio de otra cosa. Por lo tanto, es importante aquí lo que tiene lugar. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón. El octavo es en el comienzo de lo que ahora estaba por empezar. ¿Qué estaba por empezar? Necesitamos el contexto. Vamos a ver cómo cerró la porción anterior. En la parashá anterior, la parashá Tzaf, terminaba el texto de la Torá diciendo, Levítico 8, versículos 35 y 36, a la puerta, pues, del tabernáculo, pues es porque aquí ya está resumiendo todo lo que decía el capítulo 8 de Levítico. Es la ordenanza que Moisés le transmite a Aarón, a sus hijos, de tener un ritual de consagración. Se iban a consagrar para después dedicarse a lo sagrado. Este ritual iba a tomar 7 días. Entonces, por eso dice aquí, resume el versículo 35 de Levítico 8. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis
día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante del Eterno para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que el Eterno mandó por medio de Moisés. Esas cosas que hicieron fue estar a la puerta del tabernáculo de reunión, ahí dedicados única y exclusivamente a su proceso de consagración. ¿Cuánto tenía que durar este proceso de consagración? 7 días. ¿Y por qué 7 días? Por lo que significa el 7. No porque tenía que ser tantas horas, la intensidad horaria de su curso de consagración era, sino por lo que significa, el completo, o sea, tenía que consagrarse por completo. ¿Por qué? Porque la labor que ellos iban a ejercer era el servicio sagrado. ¿Y qué hay que hacer para hacer un servicio sagrado? Consagrarse. Lo mismo que si yo voy a ser un futbolista, ¿qué tengo que hacer? Una preparación futbolística. Si voy a ser un ingeniero, tengo que hacer una preparación en ingeniería. Si voy a ser un médico, tengo que hacer una preparación médica. Entonces, si estos tipos iban a hacer un servicio sagrado de las cosas sagradas, tenían que hacer una preparación sagrada en consagración. Así. En conclusión, a partir de esto que hemos leído y medianamente analizado hasta ahora, en conclusión, lo bueno también se aprende, que es el título de nuestro mensaje. Lo bueno también se aprende. Esta gente iba a hacer un trabajo importante. Vuelvo y digo, usted aquí cambie si quieren lo que ellos iban a hacer. Iban a ejercer el servicio de sacerdotes, a administrar las cosas del servicio cúltico, espiritual para Dios. Eso se lo conoce como sagrado, porque son asuntos relacionados con lo divino. Y por lo tanto tenían que prepararse, tenían que consagrarse, o sea, hacerse idóneos, idoneizarse para ese trabajo. ¿Por qué? Porque para hacer algo hay que prepararse para eso. Hay que aprender a hacer las cosas que vamos a hacer. Como lo que aquí se iba a hacer era bueno, bueno en gran manera, entonces había que aprender lo bueno. De ahí extraigo el título, lo bueno también se aprende. Aunque, bueno, lo primero que hay que decir es que lo bueno debe aprenderse. No es que también se aprende, sino que primero hay que decir, debe aprenderse. No podemos ser tan temerarios e irresponsables de salir a hacer aquello para aquello cualquier cosa sea. No solamente que, porque alguno aquí dirá, ah, pues yo, al fin de cuentas, yo no quiero ir a ser sacerdote de nada, pastor de nada, rabino de nada, gurú, guía, influencer, motivador, coach, terapeuta, de nada de esas cosas. Entonces, no, para cualquier cosa sea, el punto que extraemos de aquí es que para lo que sea que yo quiera hacer, si quiero una vida buena, pues tengo que hacer cosas buenas. No puedo pretender ir a hacer cosas buenas para lograr una buena vida si no aprendo a hacer lo bueno. Es necesario, debo aprender. Cualquier cosa sea, debo aprenderla para poder hacerla. No podemos ser tan temerarios e irresponsables de ir a hacer algo para lo que no nos hemos preparado. ¿Se imaginan ustedes a alguien muy bien intencionado, muy buena gente, vamos a decir, altruista, empático, amigo de la humanidad? Es la definición del altruismo, ¿no? Amigo del ser humano, que ama al otro. No podemos, por bien intencionado que sea, pretender que vaya esa persona a andar por ahí abriendo vientres de personas enfermas para hacerles cirugías. ¿Por qué? Porque por muy buenas intenciones que tenga, ore, rece, dé caridad, estudie, sepa mucha sabiduría, no podemos pretender que vaya a hacer un bien para el que no se ha preparado, ¿verdad? Sería una locura. Pues así es en todo. Porque hay tanto desastre, porque está tan mal la educación, porque lamentablemente, aunque ha habido muy buenos profesores, yo he gozado de ellos y los bendigo todos los días. Soy amigo de muchos profesores y los bendigo todos los días. Hay tanta mala educación porque se han filtrado mucha gente que está ahí por un sueldo y no se han preparado, no quieren, no aman lo que hacen y no están ahí para educar, para enseñar. Lo mismo pasa en todas las áreas. La televisión que se hace hoy día netamente comercial, con escasas excepciones. Por eso ves películas ahí sin gracia, que no te conmueven, que no te emocionan,
porque solo están hechas para vender. Es la realidad. Entonces, empecemos porque si queremos un mundo mejor, algo mejor, hay que prepararnos para eso. Así sea que lo que queremos mejor es mi propia vida. Si quiero una vida mejor, y tengo que prepararme para eso. No puedo ir a hacer cosas buenas sin prepararme para ello. Y saben que toda esta enseñanza, todas estas conclusiones que estamos sacando a priori, están aquí implícitas en estos 3 versículos que leímos. Así que vamos a ver. Como vimos hace un par de porciones, Moisés es llamado. Un par de porciones, para Shaba Yikra, al inicio del libro este de Levítico. El libro en hebreo también es Vayikra. ¿Cómo empieza la Torah? Vayikra Hashem el Moshe, ¿no? Y llamó el Eterno a Moisés y le dijo tal y tal. Dios llama a Moisés. Moisés es convocado. Moisés hace caso del llamado. Hablamos de esto precisamente, de los llamados. En esa porción estuvimos hablando de Elí, de Samuel, el llamado que estuvo Pablo y los llamados que la vida nos hace constantemente a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo llamamos la enseñanza? Esa voz es para ti. La importancia de oír la voz, de oír la convocatoria, de oír el llamado. Bien, Moisés es llamado, es convocado, él hace caso del llamado y responde a él. Responde a él es actúa en consecuencia, presta atención al llamado y se mueve. Y sus decisiones están marcadas ahora por ese llamado. Y por eso, precisamente por eso, es elevado a una posición de altura inusitada. A partir de aquí, vamos a ver en el texto de la Torá a un Moisés con una cercanía nunca antes vista de un humano para con lo divino. Nunca antes vista. Moisés hace caso del llamado, presta atención al llamado, acude al llamado, responde en consecuencia y empezamos a ver un Moisés muy cercano a Dios. Empezamos a ver a Moisés hacer cosas propias de Dios, como vamos a ver. A hablar como Dios habla. En adelante nos vamos a encontrar a Moisés hablando como si fuera Dios. Hay pasajes donde dice Moisés, acontecerá que si ustedes hacen y obedecen todas las cosas que Dios les manda, y empieza a decir después, y será que si ustedes prestan atención a todos estos mandamientos que les ordeno hoy, como si fuera que Él los está ordenando, empieza a hablar con una familiaridad tremenda, como si fuera Dios mismo, al tal punto que decir la Torá de Moshe o la ley de Dios es equivalente. Es la ley que dio Moisés, pero la asumimos como la ley de Dios. Es que Moisés fue el transmisor, fue el instrumento, pero vino de Dios, es lo mismo. Es impresionante. Jesús, Yeshua, nuestro maestro, cuando aparece en la escena de la historia humana, él habla justamente así. ¿No les dijo Moisés? ¿No está escrito en la Torá de Moisés? ¿No aprendimos de Moisés? Hagan lo que dice Moisés. Y en otra ocasión habla de la palabra de Dios, seguir la palabra de Dios. Yo no hablo por mi cuenta, lo que Dios me ha dado. Es impresionante. Y hago esta aclaración para quien diga, ay no, ya está elevando mucho a Moisés. Porque normalmente esa crítica viene de quienes han asumido la defensa de Jesús, supuestamente, de Yeshua, o como quiera que cada uno lo llame. Pero el caso es que Moisés empieza a elevarse a partir de escuchar este llamado. Y empezamos a ver a Moisés no solo hablar como hablaría Dios, sino que él empieza a alcanzar una trascendencia, a lograr la unidad con lo divino, de tal manera que empieza a actuar como Dios. ¿Qué vimos en Levítico 1, en el inicio del libro y de aquella porción Vayikra? Vayikra Hashem el Moshe. Llamó el Eterno a Moisés. Pero fíjense en el inicio de esta porción lo que leímos. En el 8º día, Moisés llamó a Aarón. ¡Wow! Es impresionante. Ya no es que en el 8º día Dios llamó a Aarón, a sus hijos, a los ancianos de Israel por medio de Moisés. Dice, en el 8º día Moisés llamó a Aarón. Ahora Moisés llama, convoca, y el texto, la palabra que usa ahí la Torá es la misma, kara. La raíz de Baikra, kara. Llamó, convocó. Moisés era la voz divina que convocaba a Aarón. Moisés era la boca divina. ¡Wow!
¿A qué se debe todo esto? ¿De dónde sale pues tal autoridad y grandeza? ¿De dónde sale tal autoridad y grandeza? Vamos a verlo en el texto. Levítico 8:35, el contexto de la parashá, como termina la parashá anterior, dice: a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, lo que le está diciendo Moisés, las instrucciones a Aarón y a sus hijos. Y guardaréis la ordenanza delante del Eterno, para que no muráis, porque así me ha sido encomendado. ¡Wow! Así le fue encomendado a Moisés. ¿De dónde entonces sacaba Moisés esa autoridad y esa grandeza? ¿Por qué empezó a actuar como Dios? Porque cuando le correspondió a él pasar por eso, por lo que estaban pasando ahorita Aarón y sus hijos, el estadio de vida de aprender, de consagrarse, de ir y prepararse para hacer lo bueno, cuando él tuvo que pasar por ahí, lo pasó con puro 10, sacó puro 10. Lo pasó cumpliendo, llenando todas las expectativas e incluso superándolas. Cuando tuvo que aprender, lo aprendió perfecto. Hablamos de que Aarón y sus hijos tenían que consagrarse 7 días, que era el completo de la consagración. Bueno, Moshe oye el llamado y él se consagra 40 años, ya no 7 días. Bueno, pero lo perfecto no son 7, y entonces ¿por qué 40? Porque el 40 es otro nivel de perfección, en otra escala. Hablamos en otro nivel dimensional, por decirlo de alguna manera. En el lenguaje de los sabios, el 40 es 10 por 4. ¿Qué estás queriendo decir? 4, según el lenguaje de los sabios, son los 4 mundos. Atzilut, Beriah, Yetzirah y Asiyah, en hebreo. Ya lo traducimos. Emanación, creación, formación y acción. O sea, que lo que emana de Dios, el plan original que surge de lo divino, luego Dios lo empieza a crear en los mundos superiores. Da la palabra creativa, da la orden que surge de él para que sea, y eso empieza a tomar forma en nuestro mundo. Todo lo que Dios crea, lo forma. Le da forma en este mundo material de la terrenalidad para que realmente sea, o sea, el mundo de la acción, de Asiyah. Lo que emana de Dios, lo crea, lo forma y lo hace ser. Los 4 mundos están ahí. Y dentro de esos 4 mundos está el completo de las 10 emanaciones, por decirlo de alguna manera, 10 sefirot, que ya no son solo las 7 emocionales, sino las 3 superiores, que habla de los intelectos. Keter Jochma y Binah, o Jochma, Binah y Da'at, como cada uno lo entienda, es decir, aparte de trabajar lo emocional, trabajar lo intelectual, pero intelectual, espiritualmente hablando, el ejercicio de lo espiritual dentro del funcionamiento mental. O sea, para ponerlo simple, Moisés se preparó para lo suyo perfectamente, emocionalmente, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Todos esos 40 años que él estuvo antes de venir a hacerse cargo del pueblo de Israel fueron una preparación tal en la que Moisés hizo lo que se le dijo, lo que se le mandó, que fue aprender a hacer lo bueno. Por eso tenía tal autoridad que cuando llegó el momento de venir a hacer lo bueno, aquello para lo que se preparó, porque para algo nos preparamos, no podemos ir y estudiar 5 o 6 años de medicina para salir a qué, a conducir un taxi. Lo podemos, y más de uno lo hace, pero son personas frustradas, profesionales frustrados. Por las razones que sea, ahorita no estamos en eso, porque se dio cuenta que eso no era lo suyo, porque se cansó, porque se agobió. No vamos a entrar al tema, pero uno se prepara para hacerlo, ¿verdad? Entonces él se preparó para hacer lo bueno, por eso lo bueno también se aprende. Y dijimos, es necesario aprender. Moisés aprendió perfectamente a hacer lo bueno, y por eso cuando llega en su momento, él actúa con una cercanía hacia lo divino terrible, y llama, así como Dios lo llamó a él llama a Aarón, a sus hijos, a los principales de Israel, porque lo aprendió, recibió esa autoridad, aprendió esa grandeza, aprendió a ser grande, aprendió a unirse con lo divino. Entonces, Aarón, por supuesto que no se niega a hacer caso del llamado. Aarón no se niega, no me resisto, Moisés, ¿tú qué te crees para venir a llamarme y decirme qué hacer? Por supuesto que no. Se da cuenta de lo que ha significado todo lo que ha vivido Moisés y está dispuesto a entrar a la misma escuela.
para estudiar lo que él debía estudiar. Él no iba a ser otro Moisés, iba a ser Aarón lo que le correspondía, pero la misma escuela sí le servía. La escuela de aprender a hacer lo bueno que luego quiero hacer. Por cierto, ¿ya notaron el enorme prototipo de humildad que es Aarón? El enorme prototipo de humildad que es Aarón. No en vano es precisamente el patriarca que es arquetípico del concepto de Hod, una de esas sefirot que nombramos. Hod, la humildad. Estos días de cuenta del Homer tienen mucho que ver con esto. Yo no estoy haciendo ni voy a hacer audios, reflexiones, escritas, ni nada para estarles compartiendo cada día del Homer, porque está lleno internet de esas cosas. Y yo no quiero ser un cotorro más que va y dice ahí lo mismo. Aunque yo obviamente que haría diferente y diría cosas diferentes, pero hay demasiada saturación de información. Y no quiero ser una bulla más que usted escucha ahí por ratico, si puede, si quiere, y generando un desgaste y haciendo descender información de lo alto para, ¿qué? Para llenar por ahí curiosidad y morbo. No, por eso no hago parte. Pero lo cierto es que estos días estamos rodeados de ese ambiente, ¿no? De los arquetipos, de la sefirot y todo eso. Pero dije, ¿notaron el arquetipo de humildad que es Aarón? Aarón representa el Hod, la humildad. Aarón en hebreo, Aharón, significa maestro o excelso. Mire, esto no lo estoy sacando de un diccionario hebreo, busquen en Wikipedia. Quise traer algo que fuera muy cercano a lo que todo el mundo tiene acceso. Aarón es maestro o excelso. Y parece ser que hay una raíz lingüística, dicho por los filólogos, los especialistas en esto, que hay una ligadura con el egipcio antiguo, probablemente Aharó. Aharó, ahí viene Aarón, que si es por la raíz lingüística egipcia, es león guerrero. Pero Aarón, que era mayor, por cierto, Aarón era el hermano mayor de Moisés, menor que Miriam, pero mayor que Moisés, que vino y todo el tiempo estuvo por debajo de Moisés, que mientras Moisés era el sol, Aarón era la luna. Así de hecho explican los sabios en textos sagrados muy antiguos y muy profundos, que Aarón era esto. Mientras Moisés era el sol, Aarón era la luna. Un tipo que estuvo siempre perfil bajo. ¿Me vas a hablar de maestro, de excelso? Y el maestro no era Moisés. De hecho, no decimos Aarón Rabenu. Se dice Moshe Rabenu. Dicen los judíos. Moshe nuestro maestro. Aarón Jacoen. Aarón el sacerdote. Pero Aarón el maestro y excelso. ¿Y de dónde ese nombre? Parece que le pusieron el nombre equivocado. No. Él enseñaba con su silencio. Él enseñaba con su humildad. Pero encima, por la raíz egipcia, león guerrero. Oh, pues qué guerrero. Sí, guerreaba sin alzar la voz, sin rugir. El león más fiero no es el que más ruge. El que más ruge es el que está más asustado para generarle temor al otro. Era un león guerrero en el silencio y en la humildad. Me vas a acordar mucho esto de una antigua frase de... Se habla de que Einstein también la dijo, pero yo la recuerdo de un predicador, Charles Stanley, ya difunto, él murió hace un par de años, de bendita memoria. Charles Stanley, él tenía un programa y abría la cortina con la que abría su programa. Eran varias frases y una de ellas era esta: al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Era la voz del traductor porque era estadounidense, ¿no? Pero me encantaba. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Y cuando cualquiera podría suponer, de rodillas orando, yo orando soy más alto y más fuerte. Bueno, sí, pero no solo en este sentido, sino tal vez como más bien lo quería transmitir Einstein. El hombre solo es grande cuando está de rodillas. No solo refiriéndose a la humildad, a la oración, sino a la humildad. Pero muy ligado, porque para hacer verdadera oración hay que partir de una premisa, la humildad. No soy suficiente, no soy solo, hay algo más en el universo, hay un sentido que me trasciende por completo, que está por encima de mí, me sobrepasa, que me excede, y por eso oro y busco, hago cualquier cosa. Bueno, solo ahí soy realmente fuerte. Cuando dejo de conformarme con lo que soy en mi estado actual y busco algo más, lo que está por encima de mí, así sea una mejor versión de mí mismo, así sea simplemente crecer. Cuestión que esto es Aarón, ese prototipo de humildad, siendo maestro, excelso o león guerrero,
cómo no se niega a hacer caso del llamado y viene y acude a consagrarse. Aarón había percibido de sobra los efectos que prepararse tiene y había tenido en la vida de Moisés. ¿Cómo se iba a resistir a que sus hijos y todo el resto del pueblo por debajo de ellos recibieran este regalo? ¿Cuál regalo? Podría alguien preguntarse. Y el de que lo bueno también se aprende. ¿Cómo no iba a acudir y a recibir ese regalo? De que si querían hacer algo bueno, algo grandioso, tenía que prepararse grandiosamente. No podía privarse a sí mismo y a los suyos de esto, y por eso acudieron. Dice Levítico 9:1, en el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Para que las cosas funcionen bien, tenemos que poder convocar a tantos como sea posible. Y no sé si habrán notado una palabra que parece superflua dentro de lo que he dicho. La palabra también. Dije, lo bueno también se aprende. Cualquiera puede decir, ¿y ese también? ¿Por qué no sacar esa palabra de más por economía del lenguaje? Lo bueno se aprende. ¿Por qué no simplemente soy de dónde el también? Va en este sentido. La semana pasada puse ciertos ejemplos respecto de cosas que con o sin intención transmitimos a nuestros hijos. Cosas nocivas que los va a ir formando negativamente y los puede llevar a echar a perder sus vidas. No dijimos, no le traspasemos nuestros demonios, no nos acostumbremos a ver la vida cercenada, mutilada, solamente enceguecidos por el éxito o por una sola cosa en la vida. No nos enseñemos a ver la vida así porque los dañamos, los empezamos a formar mal, ¿no? Eso hablamos la semana pasada. Pero lo que voy hoy es que pienso que ya está bueno de eso. ¿De qué? De que muchas veces nos reducimos a lo malo, o a perpetuarlo o a combatirlo. Pero pienso que es hora de dejar de responder, de tener una actitud reactiva y empezar a proponer, a tomar una actitud propositiva, proactiva. Es preciso que empecemos a saber actuar sobre la base de lo bueno. Sí, en la semana pasada pusimos mucho énfasis en no dar malos ejemplos, no mostrarles a nuestros hijos a vivir mal porque para allá van. Pero empecemos a actuar bien. Por eso el también, así como lo malo se aprende, lo bueno también se aprende. Empecemos a mostrar ese bien que queremos que aprendan los nuestros hijos, nuestras parejas, los que nos rodean, las personas sobre las que tenemos influencia. Todo ser humano tiene influencia sobre un grupo de personas, hasta los más ermitaños. Tenemos influencia sobre el entorno que nos rodea. Así sea que otro es influencia para mí, yo a su vez estoy influenciando a aquel que me influencia a mí, porque soy su influenciado y eso le genera a él una influencia. Se ve en posición de influenciarme y ya yo en esa dinámica le creé influencia. Ahora, habiendo dicho esto, pensemos en qué tan listos estamos para que las cosas empiecen a salir bien. Lo bueno también se aprende. ¿Estás listo para moverte en el bien, que las cosas salgan bien, que empieces a tener éxito y a moverte ahí para que eso sea lo que aprenden los tuyos, para influenciar con eso a tus hijos, a tu entorno? Lamentablemente, todo lo que hacemos muchas veces en la vida y es triste y lamentable que así sea, pero es real, todo lo que hacemos es tratar de solucionar problemas o evitar daños. Pero pensemos qué tan listos estamos para cuando las cosas nos empiecen a salir como lo esperamos. Nos acostumbramos a que la vida es, bueno, hacer que alcance la plata. Administrar bien para que podamos llegar a fin de mes. Para que paguemos las cuentas. Para que podamos, se averió el auto, podamos repararlo. Para que, sí, siempre
tratando de sacarle el jugo a lo mínimo. Pero piensa por un momento, ¿qué tan listo estás para que las cosas empiecen a salir como lo esperaste? E incluso superar tus expectativas. ¿Qué tan listo estás para eso? A muchos el éxito, la fortuna o los buenos resultados los toma casi totalmente por sorpresa y los torna casi totalmente en otras personas. Es increíble, pero cierto. A algunos el éxito, la fortuna, los buenos resultados, las cosas que se dan, los toma casi por sorpresa. Estamos muy predispuestos para que salgan mal las cosas, que cuando salen a pedir de boca, nos toma totalmente por sorpresa y nos muda, nos convierte en otras personas. Y eso, me temo que no es lo mejor. Me temo que no es lo mejor. Y así como la semana pasada hicimos énfasis en no permitir que les transmitamos nuestros demonios a los nuestros hijos, personas cercanas, hoy debo poner el mismo o mayor énfasis en que es necesario que nos vean, que aprendan lo bueno. Están llenos, estamos llenos como humanidad de ejemplos de cómo actuar mal, de cómo reaccionar mal a las cosas, de cómo aprender malos patrones. Pero ¿y dónde están esos buenos patrones para aprender a hacer el bien? ¿De qué se van a nutrir nuestros hijos? Necesitamos empezar a hacer lo bueno porque lo bueno también se aprende. Pero ¿de quién lo van a aprender ellos? ¿De quién van a aprender a hacer las cosas bien? A reaccionar bien, a ser propositivos, a proponer, a que les salgan bien las cosas, a comportarse a la altura del éxito que tienen. ¿De quién lo van a aprender? Ese es el llamado hoy. Vamos a creernos el cuento de que podemos en un momento dado tener éxito. Podemos en un momento dado dar en el punto y que nos empiecen a salir las cosas. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso pase? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué van a aprender de nosotros? Los nuestros. Es bueno que nos vean hacer el bien. Es triste, y le pido mucha atención aquí, es triste que muchas veces nuestros hijos nos ven superando dificultades, evitar y vencer los problemas, administrar la precariedad, administrar la carencia, superar vicisitudes y todo este tipo de cosas. Pero cuando empezamos a superar esto y a cosechar los frutos de nuestro esfuerzo y trabajo, nos pierden. Nos vieron superar todo este mal. Eso estuvo fantástico. Pero nos pierden cuando empieza a fluir la cosa y empiezan a salir bien. Y ojo, que no nos pierden porque nos vayamos. No nos pierden porque de pronto me empezó a ir bien y entonces ahora tengo que irme a hacer negocios por aquí, por allá, que pasa también. Pero nos pierden muchas veces porque aún siguiendo a su lado, aún compartiendo con ellos la casa, aún compartiendo, entre comillas, con ellos la vida, nos desdibujamos. Nos desdibujamos, nos desfiguramos. Empezamos a perdernos en nosotros mismos. Nosotros nos perdemos en nosotros mismos y el bien nos turba. Nos crea turbación, el bien, el éxito, lo bien que nos va. Nos muda y nos perdemos en nosotros, en lo que empezamos a hacer. Sigo ahí, hasta me digo, no, ahora me está yendo bien, no por eso me voy a enceguecer con los negocios o con el éxito, o con el trabajo, o con la fama, o con el desarrollo profesional que estoy teniendo. Voy a seguir sacando tiempo para la familia, pero lo bien que me va, me muda, me cambia. Yo puedo seguir ahí, pero ahora soy otra persona. Empiezo a adoptar posiciones de otra persona. Entonces, aunque siga ahí, yo me convertí en otro y me perdieron sus hijos. El referente de superar vicisitudes, problemas que tenían mis hijos, ahora ya no lo tienen para aprender a hacer el bien y ya no aprenden lo bueno, solo aprendieron a no hacer el mal. Aprendieron a no perderse en el infortunio. Pero ahora, ¿cómo aprenden lo bueno? Si me perdieron a mí porque yo me convertí en otra persona. Volvamos al texto base. Dice Levítico 8:33. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días
de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Ellos empezaron el proceso. La instrucción era que se consagraran 7 días para venir a ofrecer el servicio sagrado. ¿Qué se suponía que deberían ser después de esos 7 días? Ministros de lo sagrado. Por eso, así inicia nuestra porción. En el 8º día, o sea, después de estos 7 días de preparación, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y le dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto y ofrécelos delante del Eterno. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. O sea, se prepararon para esto. Lo que tenían que hacer después de salir de esa preparación era hacer exactamente eso para lo que se prepararon. Ahí está el punto, que muchas veces nosotros nos preparamos para el éxito y salimos de ese 7º día, o sea, de toda la preparación, y ya no somos esos que se prepararon. Nos convertimos en otras personas. Muchas veces tomamos todo el esfuerzo que hicimos, la preparación a la que nos dedicamos, el trabajo en el que pusimos todo el empeño posible y lo tiramos a la basura. Porque el éxito o el bienestar hace que adoptemos posturas establecidas y, por cierto, equivocadas. La posición de jefes, de mandones, de exitosos y cosas por el estilo. Hace unos días vi una película, sugerí por ahí, recomendé, que me encantó, me impactó, me pareció muy buena. Basada, la película se llama Goodbye Christopher Robin, creo. O en español, Adiós Christopher Robin. Es la historia de la relación de Alan Alexander Milne, el autor, el creador del personaje y la historieta, no sé cómo se llama esto, el creador de Winnie the Pooh. Importante, toda una historia, no le voy a hacer spoiler, pero me impactó mucho. El tipo era un escritor muy bueno, brillante y todo, pero tuvo que ir a la guerra, la Primera Guerra Mundial, y fue muy afectado. Llegó con traumas y demás, y no podía crear, y no podía escribir, y no podía ejercer su función. Se retira al campo para inspirarse, no puede. Tuvo un hijo, a ver si esto, y nada, pero de repente allá en el campo empieza a relacionar con su hijo. Su hijo, con quien era distante, el hijo veía como su persona cercana. Ya estoy haciendo spoiler, pero ¿qué vamos a hacerle? Empieza a ver a su nana más como su familia. Y cuestión que tiene que quedarse Milne con su hijo. Y empieza a tener que atenderlo porque la señora nana viaja, porque la mamá del chico también viaja. Entonces él tiene que quedar. Y ahí empiezan a relacionar y empieza a descubrir a su hijo. Y su hijo le pide una historieta, que le escriba un poema, una cuestión. Lo hace. El niño se siente contento y empieza ahí a descubrir una faceta. Él quería escribir en contra de la guerra, pero empieza a crear una historieta infantil, ¿no? Caricaturesca. Y esto impacta al niño. Se busca un animador, un caricaturista y empieza a crear la historia. Al niño le encanta como trabajo que el padre hace para su hijo. Pero resulta que esta obra trasciende, se empieza a convertir en lo que se convirtió Winnie the Pooh, la película basada en una historia real, y impacta tanto esto que la fama se vuelve terrible, tanto para el señor como para el niño, porque el niño es el personaje principal de la historia. Y de repente, el hombre recupera su inspiración, supera gran parte de sus traumas gracias a su hijo. El niño aprende a superar cómo se supera un trauma y cómo se sale del caos a partir de su padre, pero no aprende a cómo manejar el bien, el éxito y la fortuna, porque pierde a su padre en el éxito. Su padre ahora ya no es ese padre que jugó con el niño, que creaba la historieta con el niño, que tenía a su hijo y tenían relación, sino que el padre ahora adopta la postura del escritor famoso, del escritor reputado. Quieren obligar al niño a que se vuelva el personaje famoso, el personaje reputado, carismático, que finge la sonrisa, etcétera, etcétera, y el niño pierde a su padre. Impresionante, esa película me sacudió de todo, por eso la recomendé y la recomiendo. Hacía rato una película no me conmovía tanto. Muy, muy buena. Te saca lágrimas y todo. Así que definitivamente véanla.
Eh, pero el punto el que estaba intentando transmitir es esto de que por alguna razón cuando empieza a salir bien las cosas, nos mudamos y ahora somos los jefes, los mandones, los que tienen éxito, ¿no? Así sea que lo hicimos por la vía de la humildad y entonces ahora tengo que mostrar cómo con gran esfuerzo, humildad y pocos recursos se puede lograr lo que sea. Pero el asunto es que no sigo siendo el humilde que logró lo que sea gracias a su humildad, sino que me convierto en el personaje que muestra cómo con humildad se logran las cosas. Y ahí ya de humildad solo queda la fachada del personaje. No puede ser así. No debería ser. Que si nuestros hijos nos vieron ser los mejores empleados, los más humildes, los más chambeadores, los más obedientes, los que le echan más ganas para lograr salir adelante, cuando logremos superarnos y crecer y pasamos a ser los acautalados, los bien ubicados, los que mandan, los jefes, entonces nos convirtamos en los déspotas que tanto criticamos, en los insidiosos que no soportábamos. Y todo porque hay que poner caras, adoptar posturas, afectar humildad, afectar espiritualidad, afectar corrección o lo que sea, para que nos respeten, para que nos den el lugar, para que nos valoren, para que nos acepten, para que aparentemente nos den el lugar que merecemos. No, no, ese es mi mensaje hoy. No, lo bueno también se aprende. ¿Y qué van a aprender los chicos si ya nos pierden para enseñar? Para enseñar no con palabras, para enseñar actuando. El problema con esto, queridos y queridas, tal vez hoy no prometo nada, tal vez sea un poco más corto. El problema con esto es que no solo echaremos a perder todo lo bueno que hemos logrado, sino que le echaremos a perder el futuro a los nuestros. Porque con todo lo bueno que hemos logrado, ellos no van a saber qué hacer con eso bueno. Esto lo sabemos. Sabemos que es así. ¿Le pongo unos ejemplos? ¿No lo notamos acaso en los exitosos y sus familias? Los famosos del arte, del deporte, de la música, de la literatura, de lo que quieran, de la ingeniería. Toma una persona que chambeó duro, que empezó como ayudante, que no sabía nada, que le echó ganas, que se esforzó, que trabajó doble turno, de día, de noche, fue servicial y todo, trabajaron y lograron muchas cosas. ¿Cuánto es el porcentaje de esa gente que es así y lo logró casi todo, y sus hijos son iguales? Que vienen y son humildes, trabajadores. No, son más bien la mayoría los que vienen y despilfarran, desperdician, no valoran, miran con desdén y por encima del hombro al que está abajo, al que fue igual que su padre cuando era un chico o alguien menos. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese referente para aprenderlo. Porque una vez alcanzado el éxito ya adoptamos posturas y es lógico, ¿no? Yo no puedo ser el mismo. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que nos hace creer que el éxito, la fortuna, las cosas bien, tienen que cambiarnos para mal como personas? Porque tenemos que defender. ¿Defender qué? ¿Llegaste donde llegaste defendiendo tu dignidad? No. ¿Llegaste donde llegaste con esfuerzo y con trabajo? ¿Por qué lo vas a echar a perder? No nos vayamos a los famosos, a Messi, a Cristiano Ronaldo. Sus hijos hoy día no son tan humildes, tan como de pronto lo fueron ellos. No nos vayamos a ellos para no criticar. Vayámonos a lo cercano. Yo he trabajado con personas que fueron compañeros de ser ayudantes y no tenían gran cosa. Trabajaron duro, se esforzaron, aprendieron, eran muy inteligentes y hoy día son jefes de mucha gente, tienen dinero. ¿Y sus hijos qué son? Lo ve uno. Los que gastan lo que el papá genera, los que se ríen de los trabajadores de sus papás, los que los mandan como si ellos fueran los jefes, los que los irrespetan como si fueran los jefes, y están allá en el sillón escurridos con el montón de aparatos electrónicos que compran con la plata que su papá ha ganado. Porque lo bueno que crearon no fue capaz de mantenerlo para transmitirle a sus hijos, junto con la herencia económica, el legado. Por eso normalmente estas fortunas se despilfarran.
estos imperios y emporios se destruyen, a menos que en el camino aprendan la lección. Y muchas veces estos delfines, estos que vienen y heredan todo esto, vienen y lo aprenden, pero a los golpes. Se dan cuenta, que yo siendo crecidito y alzadito me doy cuenta que no puedo porque he hecho a perder los buenos empleados, he hecho a perder la clientela, he hecho a perder todo aquello de lo que depende mi éxito y el éxito de la empresa, del imperio. Entonces tengo que cambiar. Y muchas veces, aunque sea fingido, empezar a parecer empático, a parecer humilde, a parecer abierto, etcétera, etcétera. Tremendo, pero cierto. Y saben una cosa, que de esto va las palabras del apóstol a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, el apóstol les señala, les da directo en la yugular sobre este punto. Miren las palabras tan fuertes. Dice, oh Gálatas insensatos. Hay versiones que traducen estúpidos, porque es una necedad, es una insensatez, una estupidez esto. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es impresionante. Los Gálatas, gente ubicada en la región de Galacia, fueron personas que llegaron al conocimiento de la espiritualidad hebrea, de la espiritualidad judía, a través de la enseñanza de Yeshua, de Jesús, quien les fue presentado como un predicador, como un rabino, como un maestro de la espiritualidad en todo el sentido de la palabra. Lo importante es el espíritu, vivir espiritualmente, prestar atención a las cosas del espíritu y no el formalismo hueco y vacío propio del que simplemente adopta una religión, pero que se queda en la periferia, en las formas. Yeshua, aunque nació en la religión y vivió apegado a la religión, supo extraer lo importante que lo transmite su tradición, la tradición hebrea, que lo que transmitía y lo importante de esa tradición es la espiritualidad que subyace ahí. Pero quienes escucharon este mensaje entre los Gálatas empezaron y avivaron el espíritu, despertaron, les fue insuflado el espíritu por esta enseñanza, pero después empezaron a buscar en la periferia, a mostrar que ellos estaban en la espiritualidad hebrea y judía y terminaron en las formas. Y viene el apóstol y los sacude diciendo, ¿por qué son tan insensatos? Empiezan bien y cuando les empieza a ir bien, entonces adoptan la postura del que les está yendo bien, pero se quedan con la postura y dejan lo esencial. ¿Y saben qué? Que me temo que a muchos de nosotros nos ha pasado esto, ya sea con lo que llamamos este movimiento de raíces hebreas o con los múltiples caminos que se nos han abierto a partir de ahí. Descubrimos que el trasfondo de las escrituras es hebreo, que el Nuevo Testamento tiene una raíz hebrea, que Jesús en hebreo es Yeshua y que hay una tradición judía hebrea detrás de todo esto. Y nos quedamos tanto en esto que queriendo profundizar en Yeshua y su enseñanza, ahora nos vamos a las formas. No, esto se hace así, esto no así. Y terminamos en las formas y nos olvidamos de la esencia. Puede ser el camino que tenga fachada de más espiritualidad. Dentro de la espiritualidad judía, lo más profundo es lo que se llama la Kabbalah, el misticismo hebreo. Y muchas veces la gente llega a este camino porque una cosa lleva a otra, descubrieron a Yeshua, las raíces hebreas, eso los llevó a descubrir el trasfondo judío, que muchas cosas tienen una profundidad exegética en las palabras que él dijo en el hebreo, y eso lo lleva a la Kabbalah y al misticismo, y wow, descubren cosas fantásticas que lo llevan a un nivel de vida inimaginable. Es fantástico, a mí me encanta esto. Pero ¿saben qué pasa? Que muchos creen que la religiosidad es solo una secta, un sistema particular. La religiosidad es un espíritu en el sentido de modo de ver la vida, en el que cae cualquiera, incluso en la más grande espiritualidad.
La espiritualidad oriental, por allá del budismo, del hinduismo, se jacta de ser algo espiritual, pero mucha gente lo ha convertido en religión porque se quedan las formas, aunque esa no haya sido la intención del Buda. Con Yeshua la intención era el espíritu y él hablaba de despertar el espíritu y avivarlo y vivir por el espíritu. Pues yo me puedo quedar diciendo 1000 veces la palabra espíritu y mucho, pero lo asumo de una forma religiosa. Pasa en la Kabbalah. El Ari pudo haber dicho algo, el Rashbi, el Zohar, pero si yo lo tomo, aprendo, me lleva a cambiar la vida, pero luego lo uso como, este es el método, hay que tomar la espiritualidad, y esta es la sefirá, y si la adoptas aquí y pones la forma del que, lo vuelves religión, aunque la esencia es espiritual, tú lo vuelves sistema religioso, fanático o lo que sea, lo puedes convertir en sugestión, en agüeros. Mucha gente termina convirtiendo la enseñanza mística o espiritual en agüeros, en todo tipo de paranoias, incluso. Pudo haber empezado bien, como le pasó a los Gálatas, pero terminan mal. No seamos insensatos. No seamos insensatos. Si empezamos bien, empecemos a cosechar los frutos y mantengámonos en el bien. ¿Qué me llevó a mí a cambiar la vida? A ver que el amor, que el gesed, que el altruismo, que el otro. Bueno, debo estar siempre pensando en el otro, porque eso me llevó a ver la vida diferente y a cambiar mi nivel de vida. No puedo mañana ser el especialista en hablar del otro, pero por pura teoría nomás. Cuando voy allá solo soy preocupado en mí. Mucho ojo, porque este espíritu religioso, este espíritu egoísta, este espíritu de insensatez se nos filtra por donde menos creamos. No seas insensato, le dice el apóstol a los Gálatas. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Por dónde se les metió el error? Afortunadamente, no todos son así. Afortunadamente hay quien sigue haciendo la diferencia. Afortunadamente hay quien aprende un camino, se mantiene en esa humildad y eso es lo que transmite. O por un ejemplo, para alguno pudiera ser hasta vulgar. Dijimos un ejemplo de futbolistas, ¿no? Que el hijo de Messi, que el hijo de Cristiano Ronaldo. Bueno, es lógico que pase. ¿Qué motivación puede tener un muchacho, hijo de una de estas personas que son multimillonarias, para ir y echarle ganas como lo hizo su papá, levantarse temprano, tener tal disciplina, estudiar, salir y ir a trabajar para ganarse algo, pasar al entreno, hacer gimnasio, esforzarse, acostarse temprano, hacer sus tareas, ponerle toda esa disciplina? ¿Qué necesidad va a haber de hacer eso si no tiene nada que ganar, aparentemente? Si ya lo tiene todo en la casa. Sus papás son multimillonarios. Si tienen lo que pidan, solamente tienen que desearlo y pedirlo y ya lo tienen. Es, entre comillas, entendible, no justificable, pero entendible. Pero qué bueno que hay todavía personas que lo tienen todo y le dan todo a sus hijos y todo ese tema, pero siguen manteniéndose en algún área específica, siguen manteniéndose igual a como llegaron. Voy a tomar, por ejemplo, aquí al Cholo Simeone. Es el director técnico del Atlético de Madrid. El Cholo fue futbolista, exfutbolista argentino, de esos que se levantaron de abajo, que le metieron a ficha, que fueron muy esforzados, y llegó a ser un futbolista de buen rendimiento, pero a punta de esfuerzo, a punta de correr hasta la última pelota, con gimnasio, con esfuerzo físico, con disciplina, con sacrificio y con todo. Sus hijos nacieron teniéndolo todo, porque cuando nacieron sus hijos ya era el Cholo un millonario, no solo exfutbolista, sino ya empezaba a ser técnico del Atlético de Madrid. Pero miren que el modo en que es técnico el Cholo es de esos que se caracteriza por mostrarle a su equipo la chamba, el trabajo duro, el meterle ficha, el no solo táctica y técnica y por aquí, sino esto lo vamos a ganar es metiéndole la última. Y en los entrenos, el baile muestra cómo es, y corre, y practica con sus jugadores, y corre hasta la última. Y ese espíritu lo mantuvo, lo ha mantenido, al punto que sus hijos son futbolistas, y sobre todo el menor, Juliano, que juega en el Atleti, es dirigido por su padre, qué cosa más bella. Es ese jugador, y sin necesidad alguna, es el jugador que más corre, es el hijo de su papá. Obvio, cuando cualquiera pudiera decir, lo puede preferir. Solo nunca trajo a su otro hijo futbolista a jugar ahí. Con este fue porque se dio, porque como llegó siendo tan chiquito, practicaba en la escuela
de las inferiores del club. Y otros técnicos empezaron a ponerlo porque el pibito le metía la fuerza, le metía la ficha y se corría hasta la última y decía, tiene el espíritu de su padre, y la metía y le metía. Y hoy está en el primer equipo. Y tú lo ves correr más que cualquier jugador. Ya es un crack, ya es un bárbaro. Y corre más que los que están tratando de ganarse un puesto ahí, porque se quiere mantener, porque se mantuvo. Cualquiera puede decir aquí, no, pero es que esos ejemplos, el Cholo a veces ha sido déspota, grosero. Sí, claro. Pero es que el ejemplo lo estoy poniendo solo de este tema. Tú llévalo a tu vida. Lo tuyo no es el fútbol, tal vez son los negocios, tal vez es el trato con personas, tal vez es ser empleado en una empresa. Lo que te quiero decir es que te mantengas de tal suerte que en lo que sea que hagas, en el que sea tu escenario, ahí te puedas mantener, porque lo bueno también se aprende. Tu hijo va a aprender lo bueno de ti o va a aprender lo malo de ti y de su entorno, pero de él alguien va a necesitar. Miren que estas últimas dos enseñanzas, por alguna razón he estado hablando de hijos y de todo eso. No ha sido el tema, pero creo que la mayoría de los que me escuchan son padres o quieren tener hijos. Y si no somos hijos, y todo esto nos puede servir para ver cómo, cuando nos toque ser padres o siendo hijos, aprendamos a hacer lo que corresponde. Miren qué curioso. Es un dicho popular por ahí. Nadie aprende a ser hijo hasta que es padre. Nosotros no aprendemos a ser padres por los hijos. Perdón, no aprendemos a ser padres por nuestros padres. Nuestros padres nos educan, somos sus hijos, pero nosotros no aprendemos a ser padres porque ellos digan, mire, ser papá es así, así. ¿Cuándo aprendemos a ser padres nosotros? Cuando tenemos hijos. Y cuando tenemos hijos y aprendemos a ser padres, entonces aprendemos a ser hijos. Porque nos damos cuenta de lo que ellos no son con nosotros y nos damos cuenta de lo que no fuimos nosotros con nuestros hijos. Así que, ¿cuánto nos sirve todo esto a todos? A los que somos padres, a los que somos hijos. ¿Cuánta falta hace que aprendamos? Que lo bueno también se aprende. Que hay que mantenernos de una sola pieza, íntegros, como Moisés, para que después de él quisieran aprender Aarón y sus hijos y los principales de Israel. Íntegros como Aarón, para que él aprendiendo de Moisés, así sus hijos quisieran verlo y aprender. Íntegro como los hijos de Aarón, para que así como ellos aprendían de Aarón y Aarón de Moisés, también los principales de Israel aprendieran de ellos, y así la cadena se extiende. Qué bueno que todos somos insensatos. Qué bueno que hay quienes todavía podemos llegar a entender que lo bueno también se aprende y que tenemos el peso, la sagrada responsabilidad sobre nuestros hombros de seguirle transmitiendo eso a los nuestros. Solo eso cambiará de verdad el mundo. El resto es teoría, el resto es comentario. Vayan y aprendan. Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu Torah, por este mensaje de vida que nos transmites hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que esta palabra nos mude por completo, que podamos aprender de ella, que podamos transformarnos a partir de ella, que lo malo lo superemos, pero que en lo bueno nos mantengamos, que pasemos ya de esa visión de la vida en donde superamos lo malo, pero cuando estamos en el bien, entonces nos transformamos en otro ser, sino que podamos mantenernos en el bien, enseñar el bien, persistir en el bien, no cansarnos de hacer el bien, para que nosotros y los nuestros empiecen a cosechar ese bien y a retransmitirlo a los otros. Muchas gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu Torah, por lo que hace ella en nosotros. Amén y amén. Bendito sea Dios por su Torah. A ustedes gracias siempre, no es un cliché, gracias siempre, de verdad, por estar y por escuchar. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shavua Tov.